El tema de hoy es el sábado y lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Al principio va a haber toda una introducción que justamente el versículo o los versículos que se leyeron como lectura nos guía a conocer a Dios. Hay una cuadro muy interesante donde aparece Dios fuera del mundo. Es más, aparece como fuera del universo. ¿Cómo es eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Dios, o Dios, no tanto nuestro Dios, sino Dios está fuera del tiempo. Cuando dice que en el principio está creando el tiempo. Creó, está creando un espacio y todas las cosas. ¿Qué Dios tenemos nosotros? ¿A qué Dios nos referimos? Tenemos una idea quizás equivocada de Dios. Y a la vez, Él trata por todos los medios de acercarnos, de que estemos juntos a Él. Y a través de la historia, a través de la Biblia, aparece ese Dios llamándonos, tratando de que nosotros nos acerquemos a Él, dejando todas las cosas que nos impiden acercarnos a Él. Y al fin del tiempo aparece nuevamente Dios. En Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles es bien significativo. Dice, la hora del juicio ha llegado. Es interesante que el verbo está en pasado, pero está haciendo referencia a una cosa futura. El juicio no llegó, pero va a llegar. Es el mismo mensaje que aparece en Daniel 7, donde el juez se sienta y los libros son abiertos. Algo que va a pasar. Es un juicio antes que venga Jesús. Comienza la época del fin del tiempo. Y es interesante que Apocalipsis 14 está hablando de los tres ángeles. Y los tres ángeles tienen un mensaje. ¿Se acuerdan cuál era? Teme a Dios. ¿Por qué? Porque su juicio ha llegado y Él es el creador de todas las cosas, ¿sí? Este mensaje es un mensaje de esperanza para nosotros. El juicio ha llegado, pero ¿lo tomamos así? ¿O está dentro de nuestra mitología de Hollywood, ¿no? Donde vienen los ángeles, los caballos, los sellos, vienen personajes con hachas, con guadañas, etcétera, etcétera. ¿Será eso la idea de un juicio? Y dentro de nuestra idea, de nuestra forma de ver las cosas, dejamos de lado de que Dios nos está llamando, nos está anunciando para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad. Pero, como estudiamos hoy en la lección, la idea de tranquilidad viene por creer. Y en Apocalipsis 14, en el versículo 11, aparece algo muy interesante. ¿Se acuerdan en la creación? Dios hizo el primer día, el segundo día, y el séptimo día, ¿qué hizo? No hizo nada. Sí, hizo. Reposó de la obra que Él hizo. Y aparece esta misma idea en Apocalipsis 14, el versículo 11, pero al revés. Fíjense lo que dice ahí. Dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Feo, ¿no? No tienen, ¿qué cosa? Reposo de día y de noche. La misma palabra aparece acá al final del tiempo. No tienen reposo. Pero ¿quién es lo que no tienen reposo? Aparece esta idea muy interesante en Salmos 95,
10 al 11. El salmista se está haciendo referencia a un acontecimiento que hubo en el pueblo de Israel, allá muchos siglos atrás, cuando no creyeron en Dios por el problema del agua. ¿Sí? Quizá vamos a leerlo, ¿sí? Para ponernos más al tono. Salmos 95, 10 al 11. Dice ahí, dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarán en mi reposo. ¿Qué es no entrar en el reposo de Dios? ¿Qué significa estar en esa forma? Y es interesante entender un poco en la sociología de este tiempo. Nosotros estamos inmersos en la velocidad. Fíjense que cuando se nos corta la luz, se nos corta ¿qué cosa? El teléfono, la internet, toda nuestra comodidad. Y de pronto nos encontramos hoy, en este tiempo que hubo tanto viento, ¿y ahora qué hago? ¿En dónde me meto? No tengo forma de comunicarme. Velocidad. Y cuando nuestra computadora se pone lenta, vieron que comienza a dar vuelta y vuelta, nos ponemos como medio nerviosos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tanto tiempo va a tardar hasta que se conecte? Perdemos el reposo, perdemos esa cosa de estar tranquilos con Dios. Y en la particularidad de la historia del pueblo de Israel aparece por qué Dios no los pone o los quita del reposo. Fíjense, vayamos en Éxodo 17, versículo 7, que nos cuenta lo que pasó. En Éxodo 17, ¿sí? ¿Por qué Dios los deja, entre comillas, sin reposo? 17, 7. Dice, y dio a aquel lugar el nombre, etcétera, etcétera, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová al decir, ¿qué cosa? Fíjese, al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Por eso Dios los saca del reposo. ¿Estará Jehová con nosotros? ¿Cómo lo ves a Dios? ¿Está contigo? ¿Lo sentís? ¿O cuando hay problemas ya no lo sentimos? O sea, ¿estamos viviendo en la época del sentimiento o en la época del razonamiento? Dios sacó a su pueblo 40 años dando vueltas para que ellos entiendan de que a Dios no solamente hay que sentirlo, sino hay que razonarlo. ¿Y cuándo lo razonamos a Dios? ¿Qué les parece? ¿Cuándo? Y aparece la figura de Job. No entiendo lo que me pasa. Hablo con Dios y es como si hay una plataforma de hierro arriba. Mi oración no llega. Pero yo sé en quién confío. Fíjense qué interesante. A través del sentimiento truncado, a través de no sentir la presencia de Dios, Job, en este sentido, él sigue confiando. ¿Y qué usa para confiar? El razonamiento. A través de la historia, de su historia, él conoce a Dios, él lo trata. A través de su drama, a través de su dolencia, de su sarna, de su exclusión, él conoce a Dios. Y fíjese lo que leímos en Salmo, en la lectura. Dios está, Dios te acompaña, Dios te sigue ayudando, aunque no lo sientas, aunque los problemas sigan dando vuelta. Y acá saltamos rápidamente a la señal de Dios.
en Apocalipsis 14 aparece los que no van a ser salvos. ¿Quiénes son? Los que llevan la marca de la bestia, ¿sí? Por supuesto, todos conocemos que es una marca figurada. Aparece que la van a tener en la mano y en la frente. ¿Qué significa eso? Los que conviene y los que están convencidos razonablemente que están correctos. Ahora bien, esa marca aparece durante la Biblia en varias ocasiones. La primera ocasión que aparece, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue? El pueblo de Israel. Cuando estaba por salir de Egipto, Dios le dice que tenían que marcar en la puerta con sangre. ¿Qué iba a pasar esa noche? Fíjense, Hollywood, ¿no? Viene un ángel con una guadaña, con lo que sea, y comienza a matar a todos los primogénitos. Y llega a una puerta, imaginémonos ese ángel vestido de negro, no sé, algo así, que mira esa puerta y sigue de largo. ¿Qué significa eso? Protección. Cuidado. Esa gente estaba creyendo en lo que había hecho. Y por eso el ángel se vio de largo. Aparece otra marca en Ezequiel 20, versículos 12 y 11. Vamos a leerlo, ¿sí? Ezequiel 20, versículo 12. Esto también es bien de imaginarse. Aparece el profeta, dice que ve unos personajes que vienen entrando a Jerusalén, ¿sí? Iban a matar. Pero antes, ahí aparece uno de los personajes que vienen y dice, no, me equivoqué yo. No, espérenme. Aparece en... Ahora me perdí yo. Un segundito. 12. Sí. ¿Qué dice ahí? Y les di también mis días de sábado, para que fuese por señal entre mí y él, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Amén. El sábado como señal. El versículo que le estaba buscando es en Ezequiel 9. Un poquitito antes de llegar a eso, ¿sí? Versículo 4 dice, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa del problema que tenía Jerusalén. Fíjense que aparece de nuevo una señal. Y esa señal está en forma bien definida por los que creen, por los que aceptan lo que Jesús está diciendo. Ahora bien, como el versículo que leímos, el sábado es una señal. ¿Cuándo comienza esa señal? Es interesante, fíjense. El sábado es una señal externa de lo que yo estoy creyendo. Pedro, cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, tuvo una experiencia, ¿se acuerdan? Él estaba calentándose ahí, cerca de un fuego, y viene una mujer y ¿qué le dice? Tú eres como ellos, tú eres como uno de los discípulos. ¿Y qué le dice Pedro? No. Y fíjense, la empleada, en este caso, le dice, tú hablas como ellos. La señal, igual que Daniel y sus amigos, una señal por lo que habían comido y habían dejado de comer, separados, señalados, en forma bien definida.
eres tan diferente, soy tan diferente por lo que creo que lo transpiro, que la gente que me rodea se da cuenta. Estoy tocado por el Espíritu Santo de tal forma que una palabra de amistad, una sonrisa, un abrazo, transmite eso diferente que Dios quiere que lo hagamos. Cuando Jesús se va, le dice a sus discípulos, tienen que evangelizar a todos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente a través de el creer hace de que el otro se dé cuenta de que soy diferente. ¿Somos diferentes? En Hebreos capítulo 4, versículo 3, este versículo nos lleva a la seguridad del que cree. Hebreos 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos ¿en dónde? En el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Está haciendo referencia a Salmos. Pero fíjense, los que creen entrarán en el reposo. Lo que estoy tratando de hacer énfasis es en la tranquilidad de estar con Jesús, en la seguridad de estar tranquilos. Y la pregunta sería, ¿estamos tranquilos con Dios? ¿Cómo actuamos con los problemas? ¿Cómo actuamos cuando las cosas nos salen mal? ¿A quién le echamos la culpa? Y muchas veces me escucho doblando, diríamos, ¿no? Saliéndome del camino por los problemas. Y Dios me tira la oreja y me dice, hey, ¿qué te pasa? Yo estoy a tu lado. ¿Por qué te enganchás en esto? ¿Por qué tienes miedo a que no te va a alcanzar el dinero? O por las cosas simples, la lluvia, el viento. ¿Por qué? En mi trabajo, por lo que me pasó, bueno, ya saben, ¿no? Pero en mi trabajo paso por diferentes etapas y me quedo admirado cómo trabaja la mente. Hay momentos que realmente estoy saltando la cuerda con mis tripas, ¿no? Es una figura. Y me quedo parado y digo, de alguna forma me tengo que tranquilizar. Y pierdo la noción de las cosas. Recién tenía algo en la mano y no sé dónde lo dejé y estaba ahí. No sé si alguna vez les pasa eso. Todo el tiempo. Y es interesante cómo trabaja nuestra mente. Llegó un momento, en un día, que dije, no, tengo que parar. Y di literalmente un paso para atrás y miré las cosas en mi trabajo, respiré hondo y le dije a Dios, algo tenés que hacer, porque si yo sigo así me voy a volver loco, me voy a estresar. Respiré y la cosa se calmó. Pero no lo digo porque yo soy lo máximo, porque yo encontré la bola de cristal, sino lo digo porque es vida, porque es cosa que nos pasa siempre. Y entrar en reposo, en el reposo de Dios, es justamente eso, estar confiados, como Job, a pesar de. Y Pedro tuvo la manifestación esa de
que la sirvienta la que estaba ahí lo reconoce por lo que él estaba transmitiendo. Y es interesante que el sábado, como día, es el reconocimiento externo de que Dios tiene, de que tú perteneces a Él. Hay un versículo en 2 Timoteo 2:19, vamos a leerlo. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Aparece de nuevo la figura de un sello. No se olviden que en este sentido, el sello en la antigüedad, ¿qué tenía? Aparecía el dueño, aparecía la época, ¿sí? A quién pertenecía. Y acá Timoteo nos dice que conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué dice? ¿Conoce? Dios te está conociendo. Para las personas que nos están viendo por internet o por las redes, Dios te conoce, subrayado en letras grandes. Dios te conoce. Y lo que aparece en Apocalipsis, lo que aparece acá en Ezequiel, de destrucción, de caída, de mucho terror, no es para vos. Eso es para el que niega a Cristo, para el que niega su nombre, para el que niega sus mandamientos, pero no es para vos. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los suyos y tú eres suyo. Tienes tiempo, hay mucho tiempo todavía para que tú seas suyo. Aunque te mueras mañana, hay tiempo. Lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es aceptar. Y entonces, al aceptar, aparece... Gracias. Sé que tengo la voz media cambiada, ¿no? Gracias. Entonces sí aparece que pertenecemos a Dios. Vamos a leer Isaías 56. Un capítulo de la Biblia que nos da mucha, ¿cómo dirías? Esperanza. Mucha aceptación del cielo para nosotros. Isaías 56, del versículo 1. Dice, así ha dicho Jehová, guardar el derecho y practicar la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Está hablando en forma bien significativa de un juicio, ¿sí? De poner las cosas en su lugar. Pero no tengas miedo, porque justamente el juicio va a hacer que tus problemas se acaben. Bien, el versículo 2 dice que somos bienaventurados. El Hijo del Hombre que le abrace, que guarda, ¿qué cosa? El sábado, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer lo malo. Versículo 5, fíjense, está hablando a gente que está con problemas, a los impedidos, a los que están en desventajas. Por lo que sea, tendrán lo que le falta. Es un capítulo de restauración. Versículo 6, a los extranjeros, a los que estamos sin patria, a los que tuvimos que dejar el pasado, a los que nuestras raíces se fueron. Versículo 8, a los dispersos, a los que sea por lo que sea,
por costumbres sociales, por motivos de lo que sea, están lejos. Él lo va a juntar. Versículo ¿a qué? El versículo 7, la promesa de un lugar. Vamos a leerlo. Sobre un monte alto, empinado, pusiste... No, perdón. 56:7. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración ¿para quiénes? Para todos. No nos olvidemos de esto. Que nos quede esto en la cabeza. Esto, la iglesia, es para todos. Creer y ser salvos es para todos. Estar tranquilos en el reposo de Dios es para todos. Que durante esta semana nos acordemos de eso. Discúlpeme de mis saltos hoy en la predicación. Muchas gracias. Nos pondremos de pie para una oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el reposo que nos das el día de hoy. Gracias por haber estado reunidos aquí. Gracias por la promesa que nos das, que no importa de dónde venimos, lo que estamos haciendo, tú nos ofreces aquel reposo que solamente tú puedes dar, con tu paz, tu tranquilidad, y porque tú prometes regalarnos aquel reposo por la eternidad. Acompáñanos el resto del día de hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.